compañeros que ya estamos en término para darle también un espacio importante porque va a ser el último sábado antes de la veda electoral, Sí. que ya vamos a estar el sábado que viene. Vamos a tener a nuestra compañera Gaby Ance, nuestra candidata de los trabajadores y trabajadoras, de manera telefónica, porque bueno, viene recién llegada de las localidades, la fui a buscar a la terminal. Así Ya que está acá. ya está acá, pero bueno, con el cansancio Sí, encima la vamos a tener telefónicamente, pero no por eso va a ser menos importante todo lo que vamos a conversar con Gaby. Así que vamos a un corte musical y ya vamos a estar en línea con ella. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y es una emoción estar acá con tanta juventud, con tantas chicas, chicos, chiques y con tantos compañeros y compañeras con las que compartimos una concepción de la vida. Algunos de ustedes ya son viejos militantes, como algunos que veo acá, jóvenes pero viejos militantes, pero algunos son nuevos militantes. Y yo soy uno de los viejos, tengo 66, milito qué sé yo, del 80 y pico, así que tengo un montón de años encima, y venir acá para mí es una emoción. Es la idea de la continuidad de la vida. Ojalá todos ustedes cuando tengan 66 años, y no lo digo por mí, lo digo por ustedes, siguen gritando, piqueteros carajo, arriba el socialismo, basta de opresión en el mundo, abajo las masacres que el imperialismo lleva adelante, porque es lo mejor que les puede pasar. Algunos dicen que ser revolucionario a los 15 y seguir siéndolo a los 40 es una pelotudez. Esos son unos cuantos pelotudos, lo que dicen esos, que han sido ganados a la idea de que un tipo grande como yo no puede seguir siendo revolucionario, porque es una contradicción. Lo que es una contradicción es no asumir la realidad, la vida que vemos cotidianamente, que se nos descompone alrededor, que se nos destruye alrededor, a veces hasta personalmente, pero en otros casos, en otras personas, en otros pueblos. Vemos cómo se masacran chicos en Palestina y podríamos ser algunos de nosotros, ¿por qué no? Hoy tenemos, creo que son 473, ¿no, negro? Anda ahí Juan Pablo. 473 compañeros y compañeras secuestrados por el sionismo, por el que estamos exigiendo inmediata libertad a esos compañeros, sacarlos de las garras de los asesinos del sionismo. Como llego recién, capaz que repito cosas, pero estuvimos en la Cancillería con algunos compañeros preguntando por ellos. Seguimos entonces en el desarrollo de nuestro programa. Estábamos revisando nuestros celulares para ver si teníamos nuevos mensajes. Seguramente esta próxima entrevista, Romy, va a traer algunos comentarios y algunas reflexiones. Ya la tenemos en línea a nuestra candidata Gaby Ance. Gaby Ance. Hola, Gaby. Queríamos hacerlo así como suspenso, ¿viste? Saludos a todos ahí en la radio. Sí, si nos ponemos los auriculares la vamos a escuchar. Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo estás? Romy y Mariela te saludan. Buen día, chicas. Sí, recién la estaba saludando y bueno, veo que es cierto, estaban sin auriculares. Estábamos sin auriculares. Muy bien. Que acostumbradas a tenerte acá en el piso, viste, parecía que estábamos ahí ya en forma presencial. ¿Cómo estás, Gaby? Cansada, pero contenta, imagino, por esta tremenda campaña que te mandaste, último tiempo. No se tienten, no se tienten. No, yo estoy en fuerte de risa porque aparte somos un montón acá y nadie se había dado cuenta, o sea, tremendo. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bueno, como decía Mariela hace un rato, llegué de Gobernador Gregores, me bajé del colectivo hace un rato igual, de uno de los últimos viajes ya de este recorrido de campaña que me llevó a la zona centro, sí, a Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, de Gobernador Gregores. Y bueno, nada, yo estaba escuchando recién un poco el streaming también, porque había un video de Chiquito Beriboni hablando en el Congreso de la UJS, y sus reflexiones, ¿no? Ustedes venían hablando de Mariano Ferreira y un poco este Congreso de la UJS es una reivindicación a la memoria de Mariano.
y a la vez Chiquito Berigoni hablando de, bueno, de las realidades que muchas veces nos toca vivir, atravesar siendo militante de este partido, y que es algo que a mí me atravesó mucho estos días porque sigo reforzando esto de que las campañas de los otros candidatos parecen pintar un escenario color de rosa, mientras la realidad de los trabajadores, los vecinos de Santa Cruz es totalmente diferente, de mucho sufrimiento, en el sentido de que están pasándola mal porque no alcanzan los salarios, tienen que hacer un montón de cosas para sobrevivir, rebuscarse la vida, porque hoy realmente es imposible llegar a fin de mes. Y además, bueno, eso obviamente reproduce otros aspectos sociales que cada vez más están profundizándose. Entonces vos tenés gente que no llega a fin de mes, los salarios están por debajo de la línea de la indigencia, por el caso de los municipales, y a la vez aparecen todas estas cosas que tienen que ver con la drogadicción, la violencia de género, los intentos de suicidio, o los que sí se cometen, que son finalmente tienen este final. Llegar a gobernador de lugares y que me hablen de que más de 15 personas durante este año han llevado adelante un suicidio, y hay intentos también. Obviamente no hay una estadística, que no hay un ministerio de salud que esté llevando adelante esa tarea de registrar cuántos son la cantidad de personas que están en esta situación de salud mental. Son pocas las herramientas, son pocas las salidas, no hay salida a esas realidades de muchos jóvenes y también de adultos que no ven otra salida y terminan cometiendo estos actos. Entonces, está claro que la crisis económica está profundizando estos aspectos sociales más dolorosos que muchas veces les toca lidiar a muchos de los vecinos que llevan adelante tareas solidarias, de contención, tratando de sostener a los otros cuando también están pasando necesidades. Entonces, bueno, esto es un poco lo que me pasa al recorrer la provincia, de saber, bueno, en qué situación se encuentran los vecinos, de precariedad laboral, de viviendas que no están en condiciones, de que no tienen los servicios, de que tienen que pagar alquileres altísimos, de que para poder sostener un alquiler tienen que vender electrodomésticos fundamentales como una heladera, de estar en grupos de WhatsApp, de Facebook, vendiendo, emprendiendo, pero chocando con la realidad de muchos otros vecinos que también están vendiendo lo mismo, porque finalmente es tan profunda la crisis que hay que mucha gente termina en esa misma situación. Entonces, claramente hay cuestiones que se están profundizando en nuestra provincia y que seguro es la realidad de todo el país, y para los que están hoy gobernando pareciera que no sucede nada. Gaby, te quería consultar, en Puerto Santa Cruz siempre hay una situación bastante complicada con los compañeros municipales. ¿Pudiste llegar hasta ahí? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos? Sí, de hecho estuvimos, bueno, mi compañero Pablo Berroni, que estuvo también siendo mi compañero en este viaje, que es del gobernador de Goes, y pudimos acercarnos al acampe municipal y también al sindicato del SOEM de Puerto Santa Cruz, donde nos comentaron, bueno, esta realidad de los trabajadores que hoy están llevando adelante una protesta en reclamo de recomposición salarial, porque, bueno, son trabajadores que están muy por debajo de la línea de pobreza, o sea, están ya en la línea de indigencia, cobrando, el que más cobra 500.000 pesos. Claramente, si se fijan que algún trabajador cobre nada más que 500.000 pesos, lógicamente no alcanza para nada. Son personas que, bueno, en algunos casos puede que tengan algún otro ingreso, pero no es tampoco suficiente para garantizar tener una calidad de vida digna, porque también todo va encareciéndose cada vez más. Así que esa es la realidad que atraviesa a los municipales de Puerto Santa Cruz, que justo da la casualidad que cuando nosotros fuimos coincidía con la inauguración de algo del gobierno provincial en una de al ingreso de Puerto Santa Cruz, donde iba a estar el intendente y se pensaba que iba a estar el gobernador, que finalmente no fue, pero estuvo el jefe de ministros, que es Daniel Álvarez también, que es el candidato de Lopensa. No, estos municipales se acercaron ahí para ser recibidos y que los escuchen, porque tampoco los están recibiendo, prácticamente siguen siendo ninguneados ante este reclamo. Y bueno, no los quiso recibir, nadie los quiso recibir, al contrario, se terminaron huyendo de esa situación, y entonces vienen sosteniendo el paro y el reclamo frente al municipio con una carta. Algo que pudimos hablar con ellos también, ustedes se acuerdan que yo también estuve en Río Turbio, donde también en Río Turbio
estuvo el piquete, bueno, no sé si lo comentaron, esto fue el lunes pasado, este lunes que pasó, estuvimos en la ruta acompañando a los trabajadores de Sodón Río Turbio, que también están llevando adelante un reclamo salarial por las mismas situaciones, donde hay mucha precariedad laboral, donde hay planes de personas que realizan un mismo trabajo, hablaban ustedes de lo de Mariano Ferreira, de la tercerización, personas que realizan la misma tarea que otros trabajadores de planta permanente, cobrando apenas 150.000 pesos. Ahora lo que hizo el municipio es reducir su jornada laboral de 6 horas a 4. Sin embargo, esas 4 horas, laburando por 150.000 pesos, es una burla. Entonces, los trabajadores de San Río Turbio siguen sosteniendo este reclamo porque es justo, porque saben que el municipio tiene que darles una respuesta, que tampoco transparenta los números del municipio para saber cuánta es la nómina de los trabajadores municipales y saber claramente cuál es el presupuesto destinado a salarios, algo que tampoco los municipios hacen, porque hay una pelea, lógicamente una disputa de las intendencias con el gobierno provincial y a su vez con todo lo que hace a la cuestión de la coparticipación, ese dinero que debería llegar a los municipios para garantizar el funcionamiento y en este caso que se ponga más plata al bolsillo de los trabajadores. Al igual que también esto que pasaba en Río Turbio, en toda la cuenca, los trabajadores municipales el 28 de noviembre también mantenían un corte frente a la municipalidad con el mismo reclamo. Entonces, reclamo a los trabajadores municipales están en todas partes en este momento y en los que no hay un malestar increíble porque también está pasando que la gente tiene muchas necesidades y hay mucho enojo y no este enojo se está viendo también en ese caminar por las calles de las localidades. Gaby, ya que mencionaste a Río Turbio, bueno, digamos, hay todo un conflicto en cada una de las localidades, ¿no? Vos que ya recorriste casi toda la provincia, pudiste escuchar la demanda de los trabajadores y trabajadoras municipales de las distintas localidades, 28, Turbio, bueno, ahora que estuviste en Centro, Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, pero específicamente en Río Turbio fuimos a la mina y ahí también estuvimos, bueno, presentando la propuesta del Frente de Izquierda de Unidad en relación a, bueno, lo que va a suceder con la empresa y la propuesta que tiene el Frente en relación a eso. Sí, así es, bueno, nosotros venimos además llevando nuestro material de campaña en defensa de ICRT, algo que también mencionamos en los medios de comunicación, en los recorridos sobre la necesidad de defender la empresa, estatizarla y ponerla bajo control de sus trabajadores en un contexto donde el gobierno nacional viene avanzando y ha privatizado la empresa y también la complicidad de los sindicatos que han permitido con el gobierno provincial que esto termine siendo de esta manera, porque hubo un inicio un inicio de reclamo de asambleas que estaban alertando sobre lo que pretendía el gobierno a partir de la aprobación de la ley de bases, que en el paquete incluía la privatización de YPF y todo el discurso que hay detrás de cerrar la empresa, que es el vaciamiento, el planteo de que no produce, de que hay ñoquis, de que hay parásitos, que son los trabajadores, esto que lo sostuvo muchas veces el candidato de la Libertad Avanza acá en Santa Cruz, que también fue repudiado en la cuenca carbonífera por estas declaraciones, por los mismos trabajadores que lógicamente están defendiendo su puesto de trabajo y defienden sus tareas, y esta estigmatización permanente que existe de estos sectores del gobierno como el de Javier Milei, y que a la vez, bueno, también deja ver de fondo cuáles son los intereses que defiende Claudio Vidal, porque en definitiva el planteo de la empresa mixta fue para contener un reclamo más grande de los trabajadores mineros que históricamente cada vez que se pone en una situación de vaciarla y eliminar la empresa, como fue durante el macrismo, los trabajadores rápidamente se organizaron y salieron a dar una pelea que duró muchísimos meses hasta lograr la reincorporación de los trabajadores despedidos. En este caso, en la empresa, bueno, se han dado también nuevamente ese esquema de retiros voluntarios, esa presión por abajo que hay para que desistan y muchas veces abandonen y dejen de trabajar. Pero la realidad, bueno, es que hoy los trabajadores están defendiendo su trabajo sobre la base de que ellos tienen un plan que históricamente lo han reivindicado en los congresos del carbón para reactivar la empresa y ponerla a producir, teniendo en cuenta que ellos saben cómo funciona y de qué manera garantizaría que eso retribuya también al pueblo y a la provincia en general. Entonces, nada, recorrimos todo eso con la mina, charlando con algunos mineros y obviamente llevando esta reivindicación del Frente de Izquierda, que es la única fuerza política que va a defender
la estatización de la empresa bajo control de sus trabajadores y no va a negociar ninguna entrega con ningún gobierno. Gaby, valorar esto, ¿no? Porque creo que en todos los lugares que estuviste a lo largo de la provincia, obviamente los candidatos de la izquierda, del Frente de Izquierda Unidad, del Partido Obrero y demás, no vamos a recibir un repudio como así lo recibió Jairo Guzmán en la mina, porque, a ver, cuando vos vas en contra de los derechos de los trabajadores y salís a insultar y hablar un montón de cosas por los medios, cuando vas en contra de los derechos de las mujeres y diversidades, etcétera, eso no es gratuito, porque después tenés que salir a hacer campaña y la gente es la que te va a recibir en cada uno de los lugares. Entonces, yo te preguntaba lo de Puerto Santa Cruz porque, claro, hubo una actividad ahí, me imagino que fue justo mientras estabas vos, y el gobierno de la provincia sube una foto, ¿no? Habían inaugurado como algo de gallinas, de pollitos, sin desmerecer, obviamente, como un logro para los puestos de trabajo, obviamente cuántos puestos de trabajo puede llegar a tener, y se veía a los candidatos sosteniendo un pollito, etcétera, pero en un lugar totalmente cerrado, sin la gente del pueblo alrededor, solamente al intendente y bueno, algunos funcionarios seguramente. Y lo que muestran, no muestran la realidad. A ver, vamos y cumplimos un sueño. ¿Cuál es el sueño? Tener un salario digno, tener trabajo. O sea, al tan simple, al tan hecho de decir tener un trabajo. Acceder a un plan de vivienda, como también planteaba Gaby en relación a los planes de vivienda que están sin terminar. Es la situación habitacional que hay en lo que es Calafate, Chaltén, etcétera, es tan complejo y tan diversa todas las situaciones que viven los trabajadores y los trabajadores a lo largo de toda la provincia, que no hay ningún candidato o partido que los vaya a representar mejor que nuestra candidata Gaby y obviamente en el frente de unidad con la izquierda. Gaby, contar un poquito en Gregores y Piedrabuena, ¿se repite la situación de los municipales? Bueno, mira, teniendo en cuenta lo que venís mencionando sobre las campañas y la realidad de cómo ven la realidad estos candidatos o este gobierno, que probablemente se sepan pero la estén negando, porque no conviene reconocer que todo esto está sucediendo, es que en este contexto, obviamente yo estoy recorriendo en el marco de una campaña política para llegar al Congreso. Y lo que se ve es que el resto no está haciendo campaña o no puede hacerla esa campaña porque por ahí los vecinos de Piedrabuena me comentaban que el candidato de Vidal fue hacer un video frente al municipio y nada más. O sea, vos no vas a ver estos candidatos recorriendo el hospital, el municipio, tocando puerta por puerta, dejando las propuestas, hablando con la gente y recibiendo lo que venga, ¿no? Esto de que la gente te dé su opinión y que vos lo escuches y que tengas que saber lo que realmente pasa, aún así sea de una manera enojada o descreída, uno como nosotros vamos y escuchamos a la gente, no estamos ahí en esa situación donde queremos evitar un conflicto, un enojo o algo por el estilo. Estos candidatos no están, no solamente no son los únicos, los otros tampoco, no los vas a ver recorriendo de esta manera. Y en Piedrabuena, lógicamente, la situación salarial es la misma. De hecho, venimos de estar con un compañero que lo han iniciado en sumario administrativo en el juzgado de faltas, en la municipalidad de Piedrabuena, y justamente algo totalmente arbitrario que fue pergeñado por una subrogante que apareció en ese lugar. Entendemos que tiene que ver con una disputa política que hay con la jueza que interviene en este juzgado, que se había tomado 3 días de licencia nada más, y en ese periodo otra persona, un subrogante, no puede tomar su lugar hasta que no sea nombrada. Entonces, eso solamente puede ser a partir de que pasen 5 días. No habían pasado ni siquiera 5 días y esta persona aparece, y seguramente lo van a ver en algunas redes sociales esta denuncia, o si es que no va a estar este compañero también en el programa. Pero bueno, toda esta situación se desenvolvió en el municipio de Piedrabuena, algo que generó mucha bronca, mucho enojo entre los trabajadores municipales que repudiaron este accionar arbitrario que termina dejándose suspendido un compañero de trabajo, que es Daniel Maldonado, y que finalmente toda esta gente que vio esta situación de arbitrariedad se solidarizó con él, lo acompaña y está repudiando este tipo de actitudes que se repite. Porque la arbitrariedad, el hecho de manejarse con el personal que trabaja, es algo que está pasando también en todos los municipios, con algunas intendencias que responden al gobernador Claudio Vidal, que están haciendo lo que quieren con los trabajadores
y no están respetando los convenios colectivos de trabajo, los derechos de los trabajadores, y hacen ese tipo de manejos que terminan enojando mucho a la población, donde ven que mientras encima se tienen que bancar, laburar por salarios por debajo de la línea de la indigencia, todavía tienen que soportar que los estén manejando de una manera totalmente arbitraria con respecto a sus derechos laborales. Entonces, bueno, es algo que pasó también en Piedrabuena, en Gobernador Gregores, pude recorrer el hospital, el corralón, también poder dejar en la calle las propuestas. Como te decía, está pasando esto que socialmente está impactando en la localidad, que está relacionado a los intentos de suicidio o los suicidios. De fondo, ¿qué hay de esto? De fondo está, no hay vivienda, no hay trabajo, no hay proyección, no hay perspectiva de vida para una población que está sufriendo cada vez más el empeoramiento de sus condiciones de vida. Avanza la droga, avanza la delincuencia, avanza la miseria social que termina empujando a los más jóvenes a situaciones de mucha violencia, y esa realidad conmueve también a la localidad, porque vos tenés todos los días una noticia de estas características que hacen a la salud mental. Entonces, que se repite en otros lugares. Yo lo vengo viendo en la zona norte de la provincia, en Caleta Olivia. Pico Truncado, Quienes están sosteniendo algunos espacios, ¿sí? No, opinábamos que, claro, en Pico Truncado, Las Heras, en esos lugares también se repite la situación de salud mental. Así es, bueno, y la realidad es que hay grupos que se solidarizan, personas que organizan clubes de fútbol, deportivos, como nuestros compañeros en la localidad de Gobernador Gregores, que sostienen diariamente una tarea totalmente solidaria, que termina siendo un factor de contención porque los pibes, los más jóvenes, van a estos espacios donde tienen una merienda, donde se pueden organizar en una tarea, y hay una motivación, pero no es algo que esté haciendo el Estado. Es decir, todo esto, como lo lleva adelante el Polo Obrero en Caleta Olivia, lo llevan estos compañeros en Gobernador Gregores, aparecen organizaciones que no tienen nada que ver con lo estatal, que tratan de sostener a quienes están en el medio de una crisis económica, política y social, cayendo como parte, ¿no?, de ser víctimas de quienes van a sufrir la descarga de la crisis de estos gobiernos. Sí, esto que vos decís, Gaby, nos parece tan importante, es tan importante porque vamos a recordar a toda nuestra audiencia y a todos los que nos están viendo que octubre es el mes de la salud mental, y la salud mental tiene que ver con eso, ¿no? Con estas condiciones materiales que repercuten tan negativamente en la salud mental colectiva, se dice, en la salud mental de los grupos, de las familias y después de las personas, que empujan a tener distintos síntomas y distintos indicadores que tienen que ver con las autolesiones, el consumo problemático de sustancias, intentos de suicidio o un suicidio consumado tan tristemente cuando no hay una estadística. Y en relación a eso, la situación que denuncian los trabajadores, que denunciamos, trabajadores y trabajadoras de la salud pública, y después cuando se denuncian, el disciplinamiento o el intento de disciplinamiento que hay ante situaciones como estas 26 suspensiones, Gaby, que vos de primera, junto con Omar, en primer momento saliste a repudiar también como candidata a diputada nacional, que de repudio, ¿no?, en relación a este exceso de poder, este abuso de poder, en relación a estas 26 sanciones que están todavía siendo efectivos, van por el día número 15, y cómo va a repercutir. Esto lo voy a enlazar con la salud mental, que tiene que ver con la salud mental de estos 26 sancionados, que van a tener un salario, obviamente un salario, porque salió la ministra de Salud diciendo que van a seguir percibiendo su salario, pero entendiendo que los trabajadores de la salud, el salario lo construimos con horas extras y guardias, algo que estos 90 días de sanción de cumplirse no van a tener estos compañeros y compañeras. Lógico, bueno, es algo que fue parte también de mi recorrido, de hablar de lo que están pasando los trabajadores de salud, los 26 suspendidos, para mostrar cómo se maneja este gobierno, que en definitiva está dando un montón de muestras del autoritarismo y de el desprecio que tiene hacia los trabajadores, porque a esto le tenemos que sumar muchas cosas, ¿no? Obviamente que lo que hacen contra los trabajadores, que es criminalizar la protesta, es perseguirlo, es colocarlos en un lugar de ajenos a lo que sucede con el resto de los trabajadores, porque ellos en definitiva están
reclamando recomposición salarial, reapertura de paritarias, algo que queremos todos, Sí. pero sin embargo tomaron la posta y llevaron adelante la iniciativa de dar una pelea frente al gobierno que venía ya cometiendo otro tipo de irregularidades con lo laboral. Entonces, bueno, aparece este reclamo de los compañeros de salud. Y a la vez está también pasando lo que pasa con los docentes. Los docentes también están llevando adelante un reclamo salarial, vienen dando la pelea contra lo que vienen haciendo desde el gobierno, que es primero con el discurso estigmatizante, la narrativa esa que acusa de que ellos no laburan, que laburan 4 horas, que ganan tanto dinero en un solo cargo, como que el reclamo es injusto, viene haciéndole descuentos que han afectado totalmente la vida de las personas que sufrieron, que directamente cobraron 0 pesos, las multas que le han impuesto al sindicato, bueno, todo ese tipo de ataques que viene sufriendo el gremio de la DOSAC y toda la docencia, forma parte también de esta política del gobierno de Claudio Vidal de atacar a los trabajadores, de perseguirlos, como también lo está haciendo en este momento mientras nosotros estábamos yendo a la mina de Río Turbio, el gobernador con el candidato Claudio Vidal en Ramón Santos haciendo control a los trabajadores que bajaban de los colectivos para ver si son o no son de Santa Cruz y si no le están robando, entre comillas, ¿no? Porque este es el discurso que se coloca de si son trabajadores o no locales, porque si no es que le están robando el laburo a la gente de Santa Cruz, ¿no? Porque ellos han aprobado ahora la ley 9010 que le exige a las empresas que la mayor cantidad de trabajadores que tienen que tener contratados tienen que ser santacruceños, ¿no? Toda esta cosa que quieren colocar de que acá la gente que tiene que laburar tiene que ser de la provincia, sin embargo no dice nada de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de la paralización de la obra pública y la salida del YPF, en particular en la zona norte, que son más de 10.000 puestos de trabajo. Entonces, esa realidad que termina colocando a un gobierno como el de Claudio Vidal a tener una actitud totalmente discriminatoria con los trabajadores, es una forma también de autoritarismo, de someter a los trabajadores en esta lógica que es criminalizarlos, estigmatizarlos y gobernar para los poderosos, ¿no? Esto de que ellos contra los trabajadores van a fondo y contra los poderosos, que son los que se enriquecen, los que se llevan en pala los recursos naturales, no dicen nada. Sí, justamente esto, el acto discriminatorio, porque la ley de trabajo contempla al trabajador de punta a punta argentino, o sea, ¿cuál sería el sentido de cerrar y hacer esos controles? Realmente es un tema que no repercutió mucho en los medios y es súper preocupante porque no se terminó de entender cuál era el trasfondo de esto y es obviamente el ocultamiento de todas las situaciones de desocupación que hay en la provincia y de despidos, obviamente, tanto en mineras, petroleras y otros sectores privados. Gaby, para ir finalizando, una conclusión de lo que fue tu recorrido por toda la provincia, teniendo en cuenta de, bueno, nada, este va a ser el último programa que te vamos a entrevistar obviamente, como candidata a diputada nacional, ya que el otro sábado ya nos vamos a encontrar en Veda. Hacer una conclusión chiquita de, bueno, aparte, ¿no?, de todo lo malo y de todas las situaciones particulares que hay, que se repiten a lo largo de toda la provincia, ¿cómo te recibió la gente y qué es lo que pensás en este 2025, ¿no?, de nuevo de campaña como candidata? Bueno, la realidad es que hoy se está llevando adelante una enorme campaña igual del Frente de Izquierda Unidad a nivel nacional, que estamos dando la pelea en todo el país para lograr más diputados de izquierda en el Congreso, llevando adelante toda esta denuncia política contra los gobiernos ajustadores como el de Javier Milei y los gobernadores, delimitándonos de esas fuerzas que son pseudo oposición o falsas oposiciones que le han votado todas las leyes al gobierno de Javier Milei en el Congreso y le han garantizado gobernabilidad. El Frente de Izquierda estuvo todo el tiempo resistiendo en la calle firmemente con los trabajadores, con cada uno de esos reclamos que se plantó frente al Congreso, con el Garrahan, la universidad, los trabajadores de los organismos nacionales que fueron despedidos, los que sostuvimos también la pelea para defender la ley de emergencia en discapacidad, los jubilados, todos estos sectores somos parte y acompañamos y defendemos también acá en nuestra provincia, y eso nosotros lo hemos logrado reflejar también en la provincia de Santa Cruz y en el diálogo con los vecinos. Llamamos a votar al Frente de Izquierda, que ese voto útil sea con nosotros para que no se pierda ese enojo en la nada, porque si la gente no va a votar, va a terminar ganando justamente aquellos contra los que nos oponemos, contra quienes están ajustando a los trabajadores y llevando adelante este tipo de políticas que los somete cada vez más a la pobreza
Entonces nosotros llamamos a los vecinos a que nos voten, a que ese voto bronca se lo den a la izquierda como una alternativa de que apuesten esta vez a una oposición real que siempre sostiene en la calle la lucha, que es de manera coherente y consecuente, que no nos van a dejar de ver nunca en esos espacios, así seamos pocos, pero que siempre vamos a estar llevando adelante la pelea para poder tirar abajo el ajuste, que lo hemos logrado en muchas ocasiones, logrado tirar los vetos presidenciales, y tenemos que sobre todo estar organizados y preparados para lo que se viene después de octubre, que va a ser este masazo que quieren imponer contra los trabajadores, que es una mega devaluación a partir de las negociaciones que tiene el gobierno de Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos, frente a esta entrega al imperialismo yanqui de todos nuestros recursos. Tenemos que prepararnos, porque lo que se viene después de octubre es un golpazo a la clase trabajadora, es una devaluación que va a licuar los salarios de los trabajadores, y para eso tenemos que estar preparados. ¿Y quiénes vamos a estar al frente de eso? El Frente de Izquierda Unida, así que el llamado es siempre a bancar a la única alternativa que va a defender a los trabajadores. Así es. Bueno, Gaby, te agradecemos estos sábados que hemos tenido diario de campaña, a vos, a Nico, que también lo hemos tenido en alguno de estos desarrollos de cómo se iba desenvolviendo esta campaña de ustedes. Acá vamos a aprovechar a leer los mensajitos de Richard porque tiene que ver en consonancia con lo que veníamos hablando. Este 26 vamos a votar el programa del Partido Obrero. Vamos, Gabriela Ance, la única candidata que enfrenta a la patronal en defensa de todos nuestros derechos. Votamos la lista 501, la lista de los y las trabajadoras. Bueno, ha permitido doblar a la izquierda. Sí, como obviamente. Prohibido, vamos a decir permitido doblar a la izquierda. Ahí será el 26. Vamos a llamar a toda la comunidad para que así sea. Gracias, Gaby. Bueno, te mandamos. Sí. Hay que recordar una cosita más, que este domingo que viene se vota con la boleta única. Sí. No nos tenemos que olvidar que eso es importante, que la gente sepa que no va a haber boletas de candidatos, porque por ahí nos ha tocado que también mucha gente no sabe, bueno, que va a ir a una mesa donde vota, donde el presidente de mesa le tiene que firmar una boleta única, donde van a estar en columnas cada uno de los candidatos. Nosotros estamos en 7º lugar. Esa es donde tiene que marcar en un recuadro en blanco con una X o con un visto. Se dobla esa misma boleta, va a estar troquelada, se dobla como un sobre y se lleva a la urna. Así que bueno, eso también para que la gente sepa que hay boleta única en esta elección y que se acuerde de cómo tiene que votar. Cómo tiene que hacer, porque es un método nuevo. Entonces, es solo una marca, por el candidato o la candidata, obviamente por la candidata Gaby Ance, que va a estar su foto en la boleta, es una sola marca. Por lo menos acá, una crucecita y listo. Una cruz, un tilde, lo que sea que identifique, pintan, que identifique que vos estás votando a ese o esa candidata. Así es. Bueno, gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo. Gracias. A ir a meterle la última semana.